buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Un Paso Más Allá. Soy Silvia Cruz y antes que nada pediros disculpas por haber estado tanto tiempo sin subir vídeos, pero es que me ha sido totalmente imposible. He tenido problemas tecnológicos, he tenido problemas de internet, un cúmulo de cosas. Espero que hayáis pasado un muy feliz verano, ya estamos en septiembre, empieza la normalidad, espero que lo afrontéis bien. Antes de ir con el invitado también me gustaría hablaros de Tejidos Alcalá, que mira, me ha cedido este gran vestido que ya os digo que este se queda conmigo en mi armario. Abajo os voy a dejar los enlaces a Tejidos Alcalá. Recordad, no dudéis en poneros en contacto con Katy y hacerle todas las preguntas que necesitéis porque os las va a resolver encantada. Y ahora sí, nos vamos con el invitado. Hoy vengo con una persona que no ha hecho de todo, pero poco le ha faltado. Empezó con unas cosas, ha terminado con otras, ha mezclado un poco de todo. ¿Queréis saber de quién se trata? Pues venga, no me entretengo más, que ya he hablado mucho. Y vamos allá. Hola, muy buenas tardes, Juan José. Un placer tenerte aquí. La entrevista se ha hecho esperar, llevo mucho tiempo detrás tuya, pero por fin te tengo frente a mí. Un gusto, Silvia. Mira, yo suelo decir en algunas entrevistas que he leído algunas partes, no me gusta leer, porque a mí me gusta que las preguntas surjan. Pero cuando he leído tu vida, mm, no puedo dejar de leer. Es decir, todas las preguntas que te haga, o la mayoría de ellas, van a ser leídas porque me pareces una persona muy interesante, que has recorrido mucho mundo y que merece ser mencionado, si no todo, porque algo siempre se queda en el tintero, si no el programa duraría años. Entonces, vamos a empezar no por el principio, pero sí por el principio que yo veo que en el mundo al que te dedicas son tus inicios y es como que tú empezaste como freelance. Cuéntanos un poquito en qué consistía tu trabajo entonces. Mira, yo desde que era muy jovencito quería ser escritor, pero mi padre era albañil, no teníamos demasiado dinero y yo sabía ya que de la literatura no se vivía en este país. Entonces pensé a qué puedo dedicarme que se parezca a la literatura y que me reporte ingresos. Entonces pensé en el periodismo y desde muy jovencito, con 15 años, empecé a escribir en revistas así de ciclostil, en multicopistas. Después pasé a un periódico que se editaba en Cádiz, Cádiz Gráfico, que publiqué mis primeros reportajes en 1976 y yo en aquel momento tenía 18 años y claro, para mí fue ir descubriendo un mundo, el del periodismo, bueno, tampoco se parece tanto al de la literatura, aunque suelo decir que el buen periodismo es literatura y la mala literatura no llega a ser periodismo. Así que aprendí el oficio en la calle. Yo estudié unos años letras, historia, pero no terminé la carrera porque el periodismo me llevó a poder dedicarme a él escribiendo reportajes, artículos de opinión, entrevistas desde muy joven en muy diversos medios. Freelance es una palabra inglesa que quiere decir un periodista que va por libre, que no está en ninguna redacción, y eso me permitió pues trabajar para muchos medios, para el Sábado Gráfico, el Diario 16, estuve 8 años con ellos, con la agencia F, cubriendo además una zona especialmente interesante para el periodismo y para la historia,
como es la del Estrecho de Gibraltar, que es una auténtica escuela de periodismo. Después, pues ya me incorporé a redacciones, a la de Europa Sur en Algeciras, fundamos en 1989, fui director de aquel periódico unos años más tarde, subdirector del Diario de Cádiz, estuve en el Diario de Sevilla y nuevamente volví a ser freelance de nuevo para muchos medios, para Canal Sur Radio, donde aún mantengo un programa desde hace más de 20 años sobre asuntos sociales. Fui tertuliano, estuve 8 años en los desayunos de la primera cadena de televisión española, en Canal Sur Televisión, en Canal Sur Radio, en muchos otros medios. Antes, como freelance, pues cuando tenía 23 años, tuve una experiencia que me marcó, como fue la de ser guionista del Loco de la Colina, el programa de Jesús Quintero, mítico, que para un jovenzuelo de 23 años que cada noche te escuchara, bueno, entre otros guionistas, claro, te escuchara lo que escribías y lo que deconstruía Jesús, 1 millón de personas, pues era un flash. Y bueno, volví a ser freelance, como te digo, y en ello sigo. Ahora estuve trabajando para Público, ahora lo hago para el diario.es, he hecho documentales, en fin, he ejercido el periodismo en muchos aspectos. Ahora hago también un magazine digital, Campo de Gibraltar siglo XXI, de nuevo sobre noticias del Estrecho, que es mi espacio periodístico favorito y mi espacio literario también favorito. Es curioso porque, mira, una de las, bueno, acabas de contestar varias de las preguntas, ¿no? Porque, claro, yo cuando yo he leído en la cantidad de, ya no solo radio, sino prensa escrita, te has movido por los dos mundos. Como guionista, ¿cómo fue para ti? Porque, claro, nosotros cuando veíamos el programa del Loco de la Colina, esa personalidad que tenía el presentador, a mí, por ejemplo, me chocaba mucho porque era como un tú a tú, eso no era una entrevista. Bueno, aparte del carácter que tenía, claro, o sea, ahí no, él no se casaba con nadie. Y había muchas entrevistas que te chocaba, que yo decía, yo no sé cómo el entrevistador no se ha levantado y se ha ido, porque había veces que te soltaba alguna que otra que te dejaba con las patitas colgando. ¿Cómo fue para ti? ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue estar al lado de una persona tan grande con tanto carisma? Bueno, yo estuve con Jesús en la época de la radio y yo enviaba los guiones desde Algeciras, que era donde entonces vivía, se los enviaba en el autobús de cómic y los recogían allí y ya Jesús hacía lo que fuera con aquellos guiones. Nos reuníamos de vez en cuando le acompañaba en los estudios. Tuve la inmensa suerte, el inmenso honor que un día paseando por Sevilla, por la Plaza Nueva, me dice, mira que he quedado para merendar con unos amigos en el Hotel Inglaterra. Pasamos al Hotel Inglaterra y los amigos eran Jorge Luis Borges, el escritor argentino, y su esposa María Kodama en el último viaje de Borges a España antes de que muriera en Ginebra. Pues imagínate para un jovencito de 23 años estar junto a una leyenda de la literatura como Borges me fascinó. Yo con Jesús aprendí la importancia de las atmósferas, de los silencios. No estuve en la etapa de televisión, eso le tocó fundamentalmente a Javier Sarvago, un poeta fundamental, que fue el guionista del Perro Verde y de muchas otras de las aventuras televisivas de Jesús. Jesús tenía su carácter. eh, a veces otros guionistas se protestaban porque no aparecían nuestros nombres en el programa o porque, claro, en los textos que mandábamos él los reinterpretaba y yo les decía, pero por Dios santo, si nos escucha cada noche 1 millón de personas, si nos paga 1.000 pesetas el folio, que entonces era un dineral, nos vamos a quejar encima. Para mí fue un aprendizaje y con todos sus contraluces, porque Jesús desde luego es una persona
muy contradictoria, pero como yo también lo soy, creo que casamos bien en su momento. Hace ya tiempo que no lo veo, pero recuerdo algunas anécdotas de ese carácter suyo, como por ejemplo en una ocasión que estábamos en Granada, él quería entrevistar a Montserrat Caballé para la radio, y Montserrat no terminaba de darle cita hasta que lo citó un sábado a las 8 de la mañana para desayunar en la suite que la Caballé tenía en el Hotel Victoria. A las 8 de la mañana sonó el timbre de la diva, de la habitación de la diva, y cuando ella lo abrió, vio a un botones con un ramo de flores formidable y una tarjeta de Jesús Quintero que ponía: para Divo, yo, muchas gracias. Después se ¡Oh! hicieron, se hicieron amigos, pero esa fue la primera vez que tomaron contacto. Te iba, te iba a pedir una anécdota, nos acabas de dar una increíble, porque vamos, vaya planchazo, pero ¿tienes tú alguna anécdota con él de, no sé, de que has escrito un guión y, bueno, tú has dicho, ¿no? Que él los transformaba, ¿no? Los hacía suyos, no es transformar, es que al fin y al cabo se trata de hacerlo tuyo, es como cuando alguien canta, se trata de que la canción la hagas tuya. ¿Has tenido alguna anécdota con él sobre algún guión, sobre algún programa que te haya dicho, pues esa forma que él tiene de échate para allá a ver dónde va? Pues mira, la última vez que tuve relación profesional con él, después hemos vuelto a vernos, pero ya fuera del trabajo, fue hace unos años con motivo de una película documental que se hizo en torno a sus entrevistas, sobre todo en televisión, pero también en radio. Se titula Mi querida España, y la dirigió Mercedes Moncada, una directora hispano-nicaragüense que para mí hizo un trabajo espléndido sobre el trabajo previo de Jesús Quintero, con un montaje formidable de Mercedes Cantero, que es una de las mejores montadoras de este país. Y cuando fuimos a visionarlo, la película, faltaba un mes para que se estrenara en el Festival de San Sebastián. Jesús, estaba Jesús, estaba Javier Salvago, Gervasio Iglesias, que era el productor, las dos Mercedes, y claro, a Jesús aquello no le gustó nada. eh, Empezó a vociferar, le dijo a Javier Salvago que tenía que cambiar aquella película a un mes de estrenarla en San Sebastián. Y yo me empeñé en decirle, pero creo que no tuve demasiada suerte, en que se estaba equivocando, que esa película demostraba, como creo que bien demuestra, que a través de sus entrevistas se puede seguir de cabo a rabo el reinado de Juan Carlos I en este país, y que esa película demostraba que Jesús no era solo un cazador de monstruos mediáticos, sino un gran entrevistador que había aportado a la historia de España el relato de mucha gente oscurecida al margen, que no habían ocupado el escaparate mediático, pero que tenía mucho que decir sobre esa parte de la historia de este país. La película se estrenó, recibió, creo recordar, el premio del público en San Sebastián. Jesús Quintero estuvo allí, pero siguió sin gustarle. Sí, es curioso porque digo yo, bueno, a lo mejor cambio de idea al ver la acogida que tuvo premio, que tuvo... No, él desde luego siempre se ha visto como una persona con las ideas muy claras, fijas. Él, no es no, sí es sí, blanco es blanco y negro es negro. Yo tengo aquí apuntado, porque además es que me llama mucho la atención, y es que en radio tienes el programa de La venta de los gatos, que lo haces con Juan José Silva. Mm, ¿Por qué ese Bueno, eso nombre? pues obedecía a una leyenda de Becker y a un lugar de Sevilla, y nos parecía que era un nombre, entre otras cosas, muy flamenco para lo que era el programa, que era un programa sobre flamenco, pero estoy hablando del año 80, 81, 82, por ahí.
y creo que fue el primer programa de flamenco fusión que se hizo en este país, en una emisora, en este caso en la SER, y, y la verdad es que disfrutamos mucho, estuvimos varios años haciendo el programa en el que lo mismo se podía oír la soleá de Antonio Mairena o la de unos guitarristas daneses que habíamos descubierto una cinta rara que nos llegaba y la poníamos. Podíamos escuchar el saxofón de Jorge Pardo o la voz ancestral de la agujeta, la guitarra de Paco, la garganta de Camarón, pero al mismo tiempo los experimentos en torno al flamenco que podían hacer Toti Soler o Javier Ruibal. Creo, yo estoy muy contento de lo que fue aquel programa, me enseñó mucho, sobre todo porque Juan José Silva sabe muchísimo más de flamenco que yo y fue muy, muy divertido y lo recuerdo con mucho cariño, que también pertenece al carbono 14 de mi biografía. Te has movido por diferentes puntos, ¿no? Tanto en radio como en prensa has tocado, como se dice, todos los palos. ¿De qué es de lo que más has aprendido? No aprendido, sino lo que más te ha llamado la atención y en lo que más interés has puesto, ¿no? Porque hay veces que tú, por ejemplo, cuando eres niño y estás en el colegio, tú, si no te gustan las matemáticas, las das de lado, y si te gusta la lengua, pues como que aprendes más, le pones más entusiasmo. Pues en tu caso, de todo lo que has tocado, ¿qué es de lo que más te has querido empapar, de lo que más disfrutabas? De lo que más disfrutaba y disfruto, sobre todo del contacto con los compañeros, del aprendizaje de quienes tienes al lado. Cuando yo trabajaba como reportero, aprendía mucho de los fotógrafos, procuraba empaparme de esa mirada de ojo público que tienen, que en gran medida me ayudaba a intentar reinterpretar la realidad desde la perspectiva de la cámara y lo sigo haciendo. Ahora estoy preparando un trabajo con Javier Bauluz, que es el primer premio Pulitzer español, un fotoperiodista estupendo sobre los sucesos de la valla de Melilla en junio y trabajar con él, aprender de su perspectiva, me sigue pareciendo fascinante, o trabajar con José Luis Roca, con Andrés Carrasco, con Kiki, con Julio González, con muchos fotógrafos con los que formaba pareja artística, con Tony Mejía, con Paco Carrasco, en fin, una infinidad. Manolo Martín, te estaría diciendo nombres de foteros de distintas generaciones que me enseñaron mucho. Y hoy en día los compañeros me siguen enseñando cuando leo algunas crónicas en cualquier periódico y veo que todavía los periodistas siguen siendo mejores que los periódicos para los que trabajan. Me emociona y aprendo, que creo que es lo que uno tiene que hacer toda la vida. También me ha ocurrido eso en el ámbito del documental, que trabajar en equipo, en documentales o en programas de televisión, los periodistas de prensa tenemos a veces la tentación del lobo solitario, a veces la tentación de ser lobos solitarios, y cuando trabajamos en equipo en un programa de la tele, que hay que ir a plató, que hay que contar con presentadores, que hay que contar con una redacción, con la imagen necesaria para poder vestir ese programa, o cuando hay que viajar por medio mundo con una cámara, un trípode, y buscando eso, las imágenes, las voces necesarias para construir una historia, entiendes mm, que no es cierto ese viejo chiste, porque no debería ser ese viejo chiste profesional en que se diferencia Dios de un periodista, que Dios sabe que no es periodista, pero el periodista a veces no sabe que no es Dios. Trabajar en equipo nos lleva a apearnos de esa turbia sensación narcisista de ser dioses. Y en radio lo mismo, llevo haciendo un programa de radio más de 20 años con distintos equipos, y aprendo mucho de esos equipos, de los invitados y sobre todo de los técnicos.
los que están detrás de las cámaras, detrás de los micrófonos o detrás del nombre que aparece en la mancheta de los periódicos, suelen ser los más sabios, de los que más puedes aprender. Me has mencionado muchas personas con las que sí has trabajado, pero ¿con quién no has trabajado y sería pues lo más grande para ti trabajar con esa persona o esas personas? Hombre, me hubiera encantado trabajar con Sebastián Salgado, con Kapuscinski, con esos grandes nombres del periodismo, de los que también aprendo a través de su obra, a través de sus libros, a través de sus exposiciones y de sus reportajes. Ya va a ser imposible que lo haga, pero claro que hubiera dado lo que no tengo por trabajar con ellos. Pero no, yo no soy demasiado mitómano para esto. Yo te digo, aprendo lo mismo de un joven o de una joven que empieza, o procuro aprender lo mismo que de un veterano. Tienen distintas cosas que enseñar, pero tienen cosas que enseñar. De los jóvenes, de las jóvenes aprendo o intento aprender la frescura, el impulso, la pasión, esa eh, percepción de que en periodismo piensen que todavía que existe la verdad, cuando la verdad es como el sorteo del niño, que está muy repartido, y la verdad es un mosaico de pequeñas teselas de verdad, y lo que tenemos que procurar es ser veraces, pero ese impulso de los jóvenes por pensar que existe la verdad y que además están en lo cierto me fascina y me encanta. Y de los veteranos, entre los que yo ya empiezo a figurar, me encanta el cinismo, la distancia, el no darle demasiada importancia a nada, saber que la historia es larga y que la vida es corta y que tampoco, por mucho empeño que le pongamos, los problemas del mundo no van a arreglarse con un artículo, con un vídeo o con un programa de radio. Lo más que podemos hacer es contar desde nuestra perspectiva cómo es ese mundo y rogar a los dioses en que no creemos que alguna vez la ciudadanía sea capaz de transformarlo. Es que justo eso es lo que te iba a decir, porque los periodistas jóvenes tienen esa frescura y los que ya tienen una vida recorrida, visto muchísimas cosas, se toman la vida de otra forma, porque saben que no pueden cambiar nada. Es que es imposible. O sea, si tú vas, no sé, a cubrir una guerra, tú no puedes cambiarlo. Tú puedes informar, pero no puedes cambiar, porque si un periodista pudiese cambiarlo, pues muchas de las cosas que hay no las sabría. Y eso es justo, lo que tú has dicho es que es justo lo que yo te iba a decir. Estamos escuchando que llevas desde muy joven en el mundo de las letras. Pero claro, es que tú no empezaste por las letras. Tú has sido, desde cartero, auxiliar de correo, has sido descargador de trenes, has sido, bueno, no sé, infinidad de cosas. No sé muy bien, corrígeme si me equivoco, si es porque, bueno, pues había que aportar economía a casa, sí para poder pagarte estudios o porque, bueno, es lo que me sale, porque como no he estudiado, no tengo ninguna carrera, no me contratan para la carrera, pues tendré que ir sacando un sueldo de donde sea. No, lo que ocurre es que mi padre murió cuando yo tenía 18 años. Entonces en la economía familiar pues estaba muy en entredicho y no teníamos dinero suficiente ni para pagar el alquiler y tenía que hacer cosas como lo que fuera. Yo era hijo único y vivíamos mi madre, mi abuela y yo y tuve que dedicarme a trabajar, abandonar la posibilidad de estudiar periodismo en Madrid, para la que me había preparado. Entonces no se estudiaba periodismo en Andalucía. Y empecé historia para intentar tener una carrera, pero claro, la vida me fue superando y mi pereza
hace poco, hace 3 años o cosas así, la Universidad de Cádiz me dedicó la semana del libro y la presentamos en una rueda de prensa Felipe Benítez Reyes y yo, porque a Felipe se le habían dedicado el año anterior y a mí se me ocurrió decir en la rueda que Mar tiene que estar en la Universidad de Cádiz para dedicarle un homenaje a dos de sus peores alumnos, porque Felipe tampoco terminó la carrera. Pero bueno, yo creo que la universidad sí me dio una actitud ante la vida, aunque no me dieron título. Y Hombre, como me dio también. es que tal vez no fueses uno de sus mejores alumnos o simplemente un alumno porque abandonaste, pero sí una gran persona, luchadora, trabajadora, eh, que trata la letra como, no sé, es increíble. De hecho, tienes incluso un libro. Lo que yo no sé si entre descarga y descarga de vagón o entre clase particular y clase particular que dabas, te daba por coger una pluma, un boli, un lápiz, un plastidecor, un lo que fuese, y te ponías a plasmar tus ideas en un folio. Claro, yo creo que de la figura artística que más próximo estoy es la del pianista de las películas del oeste, en la que aunque haya un tiroteo en el salón, él sigue tocando el piano, como seguían tocando música la orquesta del Titanic. Yo soy capaz de escribir en un bar, de hecho es lo que suelo hacer. No me necesito refugiarme entre cuatro paredes para escribir un poema o un artículo o un relato. Soy capaz tengo un lado femenino muy acusado y por lo tanto puedo hacer varias cosas al mismo tiempo. Me, me río porque es que ese dicho a mí me da mucha rabia, porque yo conozco mujeres que es que son incapaces de, yo qué sé, comerse un chupachú mientras se atan los zapatos. O se comen el chupachú o se atan los zapatos. Las dos cosas es mucho pedir para ellas. Tienes, que me quiero poner seria, pero no puedo. Tienes el libro en el mercado. De hecho, hace poco eh, porque claro, todo lo que hemos contado no es nada. También perteneces a asociaciones, ¿no? Y está el cultural. ¿Y de dónde sacas el tiempo? ¿Qué haces? Mi día solo tiene 24 horas. Yo creo que el tuyo tiene algunas más. Ya, a ver si nos cuentas el truco. No, yo duermo poco, siempre he dormido poco Bueno, y quizás esa sea la única explicación. Dormir 6 horas seguidas me da dolor de cabeza. Con 5 me apaño y voy muy bien. Y bueno, no, mira, yo lo que tengo claro y siempre lo he tenido, que soy una especie de millonario en números rojos porque me han pagado toda la vida por vivir, que eso es fundamental. La gente suele decir es que escribir es un gran sacrificio mío. Si para mí fuera un sacrificio escribir, yo no escribiría, porque la historia de la literatura puede prescindir perfectamente de mí, la historia del periodismo, hay demasiados buenos periodistas como para que yo tenga que figurar necesariamente en esa división. Yo escribo porque me divierto, porque lo paso bien, porque transmito cosas, porque me ahorro mucho dinero en psiquiatras escribiendo, porque me gusta contar historias, transmitir emociones. Eso no está pagado. Y sin embargo a mí me lo pagan y puedo además pagar facturas haciendo eso. Por lo tanto, no suele haber en mi caso, por eso decía lo de millonario en números rojos, no hay una diferencia entre la vida y el trabajo. Eh, no soy un obseso del trabajo, salvo cuando tengo que serlo, pero sí soy un obseso de la vida. de todo lo que nos has estado contando, yo tenía por aquí algo un poquito más guardado, y es que
no solo la literatura escritura, sino que la música también. ¿Cómo te dio por entrar en ese mundo? Pues bueno, yo, Dios, si existe, debe ser muy mala persona, porque a mí me otorgó el gusto por la música absoluto y al mismo tiempo un oído enfrente del otro. Pero sí, él es así. Entonces, claro, yo soy incapaz de interpretar música y lo he intentado, de interpretar música de forma adecuada, pero sé perfectamente cuando alguien desafina, cuando está desencajada una canción, cuando chirría algo, es una cosa muy particular. Pero bueno, a mí la música me viene de las viejas. Yo, date cuenta, yo soy tan antiguo que cuando yo nací no había televisores en las casas. Entonces lo que había eran aparatos de radio. El primer televisor que entró en la mía fue cuando yo tenía 8 años y además se murió mi abuelo y hubo que quitar el televisor para enseñar de luto durante un año. Las costumbres entonces eran así, sobre todo las de pueblo y mi familia es de pueblo. Y, y claro, la radio era fascinante, porque la radio, eh, cuando estaba mi padre, sonaban Pepe Marchena, Enrique Montoya, Juanito Valderrama, Pepe Pinto, La Niña de los Peines. Y cuando mi padre se iba, yo vivía entonces de niño en Algeciras, cambiaba el dial de la radio y ponía Radio Gibraltar, donde entraban los Beatles, los Monkees, los Who, toda la generación del rock con la que crecí. Yo en aquella época detestaba el flamenco y el flamenco ha terminado formando parte de mi vida. Las paradojas del mundo. O escuchaba un programa de radio que pinchaban en aquella época jazz y la voz de los crooners desde la quinta, supuestamente desde la Quinta Avenida de Nueva York, aunque probablemente fuera la Gran Vía de Madrid. Y había otro añadido a aquella formación musical un tanto pedestre y doméstica, y es que el vecino de la planta baja de la casita donde vivíamos en Algeciras había venido de Marruecos con un artefacto que para las familias humildes resultaba absolutamente desconocido, que era un tocadiscos y una colección de discos de música clásica que se empeñaba en ponerle a sus hijos los domingos por la mañana en lugar de misa, les empapaba de Mozart, de Beethoven. Sus hijos me dijeron que detestaban aquellas mañanas de música clásica, pero yo que lo escuchaba desde la planta de arriba de su casa, me fascinaban aquellos sonidos porque eran para mí sonidos desconocidos que me hablaban de un mundo de belleza que me atraía mucho y que me fascinaba. He formado parte de coros parroquiales, con esa audacia que te da meterte en un coro. Me pasó en Cádiz, en el de Santo Domingo, donde yo tenía 14 años o cosas así, porque había chicas y había mesas de ping-pong gratis. Y claro, yo como no podía cantar, desafinaba como un perro apaleado por el viento de Tarifa, pues simplemente movía los labios. Pero aquel coro me deparó también una anécdota muy curiosa, y es que yo le canté la salve marinera a Antonio Machín. Antonio Machín en su última gira fue a Cádiz a entregarle un ramo de flores a la Virgen del Rosario y los chicos del coro le cantamos a Machín. A cambio él, que iba a mediodía, imagínate, con una chaqueta de lentejuelas y demás, pues nos invitó a verlo en el Cortijo de los Rosales, que era un sitio que había en Cádiz aquella noche. A mí realmente en aquella época Machín me traía sin cuidado. A mí me encantaba Deep Purple y Jethro Tull y todo el rock sinfónico y el heavy metal de la época, y aquello me parecía
que una cosa muy, muy antigua, muy camp, se decía entonces. Pero fuimos a ver a Machín y en aquella situación Machín soltó un gallo. Un tipo se levantó entre el público y empezó a gritarle, acabado, estás acabado. Y los chicos del coro, como uno solo, y las chicas del coro nos levantamos a aplaudirle al viejo. Y una de las cosas de las que más orgulloso me siento de mi vida. Hombre, es que a todo el mundo se le escapa un gallo. Bueno, yo soy un gallo en sí misma, ¿vale? A mí no es que se me escapen, yo es que soy una gallinita, pero que a quién no se le ha escapado un gallo en cualquier momento de su vida. Es que es imposible, que la perfección no existe. Así que partiendo de esa base, es normal que algo pase. Lo que pasa es que, claro, que cuando es alguien tan grande, yo creo que el problema está en los CDs, en los cassettes, los LPs. Se escucha todo tan bien que cuando tú vas a un concierto te crees que No lo te que tú vas creas, a escuchar es lo a mismo. veces también, a veces también hay desajuste en la grabación. Y Pero aunque no menos, se note, ¿no? pero Menos, menos, sí, menos, sí. menos. Están más trabajados, sino que se lo digan a Mini Balili, que tú no sabrás quiénes eran, Sí, pero que hombre, ganaron eso todas que no lo hasta voy a que... saber. No me sé las canciones, pero sí, claro, eso es en los, ¿cómo se llamaba? Mi padre hacía guateques. Y yo, Sí, sí. a ver, yo cuando yo ya nací no se llamaban guateques, ¿no? O sea, ya eran fiestas en el bueno, un terrao mío, bueno, aquí no sé, bueno, un terrao mío. Y mi padre, pues a veces poníamos allí la mesa para cenar y eso y ponía música. Entonces decía, mi abuela decía, ¡ay, los guateques, los guateques! Entonces, yo era como para mí, era como, yo creía que es que aquello se llamaba guateque. Bueno, claro, en su época eran guateques. Cuando yo ya nací no eran Se guateques, llamó eran Guateque. pues fiestas y ya está. Pero digo yo, oye, qué pena, porque, oye, a mí es que la palabra guateque me gusta, es que digo, a mí me gusta. Yo por mí lo seguiría llamando guateque, es que no, fiesta, ¿fiesta qué? ¿Fiesta qué es? Fiesta es todo. La vida en sí misma es una fiesta, así que O tengo, debiera serlo. tengo apuntado también sobre el, es que no quiero decirlo mal, el Club Literario Teller, si no recuerdo mal, se llama así, eso es que no lo tengo apuntado. Tengo apuntado que hace poco hicisteis como un concurso de relatos. Entonces, mi pregunta es, ¿hacéis muchos concursos de este tipo o eso ha sido una ocasión que se os ha ocurrido y habéis dicho, venga, vamos a hacer esto? No sé qué club te refieres, porque yo suelo decir como Groucho Marx que no pertenecería nunca a un club que me admitiera como socio. Yo no pertenezco a ningún club. Bueno, dicen que el grupo de Rota que nos reuníamos en torno a Almudena y demás, Joaquín Sabina se le ocurrió llamarnos al mismo el Club de los Almudenos, pero no suelo participar en clubs. Sí he estado de jurado en muchos concursos y dado que aparte de dedicarme al periodismo, llevo publicado 30 libros aproximadamente de ensayos, de poemas o de relatos, pues a veces me llaman para ser jurado de algo. Estuve dirigiendo el Centro Andaluz de las Letras también un tiempo. Y eso pues te rodea de compromisos que finalmente terminan diciéndote, oye, ¿te importaría participar de jurado en tal premio, en tal otro? Y bueno, suelo decir que sí porque jamás he aprendido a decir que no, cosa que todavía espero lograr alguna vez. Pregunta demoníaca. ¿Has estado en alguno en el que tú hayas pensado, Dios mío, ¿para qué he venido? Tierra, trágame, me quiero ir ya? ¿A quién le doy el premio si esto, a ver por dónde se coge? Sí, sí, sí. Hay veces que no hay calidad suficiente, pero yo suelo ser reacio a declarar los premios desiertos. Siempre hay que valorar algo en lo que la gente presenta y bueno, tampoco es cuestión de pensar que vamos a encontrarnos cada dos por tres con una obra maestra.
Con que no desafine mucho un libro, a veces me doy por conforme. Los libros también desafinan. Sí, 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 ya, sí, sí, mucho, mucho. A mí me ha pasado alguna vez de esto que empiezas a leer un libro y te pesa, ¿no? Y dices tú, bueno, voy a seguir, porque hay veces que tú empiezas un libro y no le encuentras aquel, ¿no? Que, eso que te motiva. Dices tú, bueno, voy a seguir, a lo mejor a mitad del libro, oye, pues se anima la cosa. Y cuando te quedan 3 páginas para terminar el libro, dice, mira, ya las 3 páginas me las voy a terminar porque ya ha comido el burro, me trago el rabo, pero que son infumables, que es que son... dices tú, y a veces son libros que me han aconsejado. Es cierto que para gustos colores, pero que hay veces que me he leído algún libro que otro que madre mía, es que no. También a lo mejor yo soy muy, muy exigente, también puede ser, no lo sé. Oye, que cada uno tiene un gusto. Háblanos un poco del tuyo, de tu libro, ¿En cuál de ellos? del que quieras. Bueno, yo empecé escribiendo poemas y publicando con 20 años. El primero fue Crónicas Urbanas, el último Los Amores Sucios. He publicado 12 libros de poemas desde entonces, muy diferentes, pero bueno, yo creo que con un estilo particular que identifica a todos ellos, lo que como la poesía no es algo que dependa de la industria literaria, ningún editor te presiona porque, para que publiques un libro de poemas, pues lo hago de forma esporádica, sin tomarme un tiempo concreto para publicar, para escribir. Sí, yo escribo muchos poemas, pero también destruyo muchos poemas que creo que es necesario hacerlo, o a lo mejor escribo un poema casi como escritura automática y, y tardo en terminarlo 10 años. Mi último libro de poemas he tardado 10 años en publicarlo porque tampoco veía que antes fuera a añadir una mayor novedad a lo que ya había publicado. He publicado también varios libros de relatos, creo que son 6, en los que cuento otras historias, y ensayos he publicado quizás demasiado. He publicado biografías sobre Paco de Lucía, sobre Camarón de la Isla, sobre Chano Lobato, sobre María Zambrano, sobre Miguelín. He publicado libros sobre inmigración, que es uno de mis temas favoritos, libros sobre las bases militares en Andalucía. He publicado muchas tonterías, yo le llamo a esos libros de ensayo, le suelo llamar el reportajes largos, de 300, de 400 páginas. He tenido la suerte de que prologuen mis libros algunos de mis maestros eh, favoritos, desde eh, Fernando Quiñones a José Saramago, a Eduardo Galeano o a Almudena Grande, entre otros muchos. Y que esos libros pues me hayan llevado a, a colaborar con músicos, porque la música, como tú has dicho, para mí es interesante, con pintores, con cineastas. La literatura siempre es una puerta. Decía Fernando Quiñones que la literatura era como el whisky, que la poesía sería whisky solo, el relato whisky con hielo, y la novela whisky con hielo y agua. Pero whisky al mismo tiempo, literatura al mismo tiempo. Lo que hay que encontrar, preguntan muchas veces, bueno, ¿y tú cómo decides qué diferencias hay entre una cosa y otra? Creo que un artículo no transforma demasiado el mundo, pero puede transformarlo más que un poema. Y creo que un artículo no seduce el corazón de alguien a quien quiera seducir, y un poema sí es más fácil que pueda hacerlo. Yo utilizo los distintos géneros como herramientas para el propósito que busco. En el periodismo a veces está demasiado atado a la realidad como para contar historias fascinantes, y el relato ahí te sirve para escapar de esa realidad y contar otras historias, o contar las mismas historias de otra forma.
hay que darle la vuelta a la palabra para utilizarla conforme a lo que quieras transmitir, porque lo importante, más que la palabra y más que de tú mismo, es la comunicación y es la emoción. Escribas lo que escribas, hagas lo que hagas, no es lo mismo susurrar en un programa de radio que se emite a las 11 de la noche que narrar algo para un documental que vas a ver, como los de los animalitos a las 4 de la tarde mientras se echan la siesta. Hay que buscar o que intentar buscar el artificio que mejor convenga a lo que pretende. Quería que fueras tú el que me hablaras de los libros, porque quería saber mm, cómo tú los definías. Porque ahora que la gente sabe todo lo que has escrito, o gran parte de lo que has escrito, yo quiero aportar que muchos de ellos son premiados. Entonces, hay mucha diferencia en cómo uno ve su obra a cómo la ve el resto del mundo. Porque tú dices, bueno, son libros que... Sí, pero es que son premiados. O sea, que no son libros tan banales, no son libros tan con poca importancia, porque son premiados. ¿Qué libro? Me da igual que sea, porque me has dicho que son libros de poemas y yo no hace mucho aprendí, corrígeme si me equivoco porque soy un poco Doris, que una cosa es un libro de poemas, que es que escribes poemas de su padre y de su madre, y un poemario que está todo basado, por ejemplo, en una puerta. Te dedicas a hablar de puertas de distintas formas, pero se trata de puertas. Y el libro de poemas, pues trata de puerta, de ventana, de pared, de techo, de suelo, de todo. Si no me equivoco, que ya te digo que mi memoria a veces falla. ¿Qué tienes? ¿Libros de poemas, poemarios o ambos? No, yo he escrito, yo no entiendo esa diferencia entre libros de poemas y poemarios. Yo creo que son sinónimos. eh, en- Se pueden utilizar indistintamente o libros de verso. Lo que sí tienes que buscar en general para un libro es la unidad. Como un libro de poemas es un mosaico, como te decía antes, respecto a la verdad, y lo que tienes que procurar que las teselas que forman ese mosaico no chirríen, como una sinfonía, evitar que las notas musicales sean las adecuadas y no de alguna manera sean estridentes, aunque ahora la música electrónica permite hacer composiciones estridentes. Pero a mí no me gusta toda la música electrónica, aunque haya música electrónica que sí. Eh, pero mi mundo es otro, ¿no? Y mi mundo tiene más que ver con la armonía y tienes que buscar la armonía de los poemas que están contenidos en ese libro, como en mi caso también, en los relatos también tienen que guardar una armonía. Los libros tienen que guardar una, para mi gusto, una unidad de estilo eh, que de alguna manera no, no, no se desacoplen, no desafinen unos textos con otros. Otra cosa distinta es una antología, que una antología sí incluye poemas de distintos poemas o relatos de distintos libros y lo que ofrece una especie de muestrario, una especie de catálogo de papel pintado en donde ves distintas formas de pintar una pared, aunque probablemente si utilizaras el muestrario para pintar las paredes de tu casa con tantos colores diferentes y tantas formas diferentes, te resultaría desagradable. Una antología es un escaparate para eso. Y respecto a los libros premiados, lo de los premiados siempre es algo circunstancial. Eh, yo creo que lo fundamental a la hora de escribir poesía es la actitud ante la poesía, más allá de las palabras y más allá de la suerte que tengas al escribirla. La poesía, yo creo a veces que tiene más que ver con la música y con las matemáticas que con la literatura. Eh,
tiene que ver con la música y con las matemáticas porque tiene que llevar una música interna. Las palabras funcionan casi como conjuntos binarios que vas entremezclando hasta dar con una fórmula que exprese lo que tu corazón lleva dentro, lo que tus emociones afloran. Y bueno, realmente lo importante también es la actitud eh, desde la que lo escribes, y eso es algo que no hay termómetros ni premios para determinarlo, eso es algo casi religioso al final de tu vida. Uno que se dedique a esto tendrá que hacer examen de conciencia y preguntarse si realmente ha vivido su tiempo como un poeta o no lo ha hecho. Quizás sea una actitud demasiado romántica sobre la poesía, pero es la que tengo y no puedo prescindir de ella. Aprendí de mis maestros a que ese era el camino de la poesía, que es un camino espiritual y es un camino mágico. Y yo soy una persona muy materialista, yo no soy religioso. Ya me gustaría, sería de gran consuelo saber que hay otra vida o imaginarlo, ¿no? Yo creo que la única vida es esta y que la mayor religión es algo que aparece en casi todos los libros sagrados, que hay que amar al prójimo, aunque casi nunca lo hagamos. Cierto. ¿Has llorado alguna vez esto que, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? Estoy escribiendo una poesía y al final hay muchos borrones hay muchos borrones en el folio porque se me caen las lágrimas. ¿Te ha pasado a ti alguna vez eso? Yo a la poesía vengo llorado ya de casa. Ya he llorado antes para escribir algunos versos y eso se nota. O he llorado, o he gritado, o he soñado, he vivido, he amado. Pero creo que para escribir un poema hay que guardar una cierta distancia sobre las emociones que lo motivaron. A veces esa distancia puede ser de años. La poesía en gran medida también es un ejercicio de memoria sentimental, de memoria emocional, en el que acabas por reconocerte, pero cuando ha pasado eso, cuando se ha decantado el tiempo y de alguna manera ya tú eres otro y la persona sobre la que hablas o sobre la que escribes también es otra persona y las emociones las puedes contemplar con cierta distancia. Escribir directamente de lo que te emociona está muy bien, como te decía antes, para ahorrarte factura de psiquiatra, pero no suele ser un buen sistema literario. ¿Has escrito, bueno, de los poemas que tienes escritos o relatos o de lo que tú tienes escrito, ¿hay algo que esté basado en ti? Es imposible escribir algo que no esté basado en uno mismo. Tú eres quien lo hace, lo que ocurre que la literatura te da pretextos para enmascarar todo eso en personajes. También existen los personajes en la poesía. Decía Fernando Pessoa que el poeta era un fingidor y creo que sí lo es. Eh, Fingimos las emociones que sentíamos, eh, porque yo creo que el ser humano va creciendo a cada minuto que pasa y las personas que éramos tú y yo antes de empezar esta entrevista ya no somos las mismas. El tiempo transcurre y nos va enriqueciendo con la experiencia, con los sueños y por lo tanto algo de ti queda en lo que haces, pero ya es probablemente lo que queda es de alguien que ya no eres. Eh, y probablemente aspires a ser otra persona distinta a la que ahora eres. La vida es así de emocionante, nunca, como decía Heráclito, nunca se baña nadie en el mismo río, el río pasa y pasa a través de nosotros. Mucho de nosotros, de lo que somos nosotros, permanece y por supuesto empapa esos recuerdos, empapa esas emociones que viviste, aunque ya ahora la viva de otra forma, empapa esos personajes que fuiste.
y que tú ahora ya contemplas como si fuera en una película, como si esa película, la película de la memoria, ya no formara parte de tu vida, aunque forma parte de tu vida. A mí me gusta mucho cómo eres, cómo te expresas, cómo, tu forma de vivir la vida, de verla. Eh, ¿Te queda algo por hacer? Bien, porque no te ha surgido la oportunidad, porque no te hayas atrevido. Porque no te hayas atrevido, vamos a tacharlo, porque ese motivo no lo creo. Pero porque no se haya dado la oportunidad. Pues mira, después de montar en globo en la Capadocia, de avioneta en Turquía, camello en Egipto, elefante en Vietnam, eh, eh, creo que me quedan muy pocas tonterías por hacer, pero seguro que quedan y estoy dispuesto a afrontarlas. Navegué en un Copa América en la bahía de Auckland, en Nueva Zelanda, a 160 millas por hora, Yo quiero vivir con tu una vida. profesión de periodista. He vivido tiroteos en el paseo marítimo de Argel y cacheos y tensiones militares en el corazón de Colombia. Y he vivido lugares paradisíacos, gente encantadora, eh, indios que todavía conservan la esencia de lo que alguna vez fueron. He seguido a la ruta de las migraciones hasta Senegal y, y me queda todavía muchísimo, muchísimo por hacer. Me queda por recorrer media África, que no creo que pueda hacerlo ya, pero algo seguro que cae. Bueno, ¿por qué no? Y pues porque hay lugares en donde se necesita una cierta energía física para ir, y aunque se necesita energía física, tiempo y dinero, y que cuadre esas tres circunstancias para que cuadre la ecuación, conforme te queda menos tiempo, es más complicado que eso ocurra. Pero no, pienso, después de recorrer Asia, Europa y América, tengo esa espinita, la de buena parte de África, estando tan cerca y atrayéndome tanto como me atrae. Bueno, sí, porque antes has dicho tú que eres millonario, pero de números rojos, ¿no? Algo así has dicho. Cachis, si fueras de números negros, pues podrías hacerlo, pero claro, Efectivamente, ¿qué vamos a hacerle? Me ha gustado mucho. nadie es perfecto. No, es que a mí la perfección es que no existe, porque todos somos perfectos a nuestra forma. O sea, es que ¿qué es la Si perfección? existiera, daría miedo. Si Es que yo, existiera, daría miedo. muchísimo. Yo no, a mí no me gustaría ser perfecta, no lo soy, pero tampoco me gustaría, ¿eh? A mí me dijeran, mira, te pongo un chip y eres perfecta. No, yo quiero equivocarme para aprender. Es que si no me equivoco, no, no, a mí la perfección como que no. ¿Cambiarías, ojo, cambiarías algo de tu vida? No si te arrepientes, cambiarías algo de, no sé, pues de que a lo mejor hayas rechazado un trabajo y ahora digas tú, uy, mira, pues a lo mejor, no sé, algo. No, ¿para qué? Para arrepentirse uno de lo que uno es. No, uno es lo que ha hecho, lo que ha pensado, lo que ha sentido, Claro, lo que claro, ha pero por eso soñado. digo, arrepentirte no, sino que si cambiarías algo, por ejemplo, dirías, pues, bueno, no sé dónde vives, ¿no? Pero imagínate, vives en Algeciras, que me has dicho que viviste en Algeciras. Pues No, mira, pues yo en vez de vivir vivo en en Cádiz. Algeciras, viviría, vives en Cádiz. Oh, pues eso no lo cambies. Yo me cambio por ti. Eso no- pero eso no lo cambio. Yo a mí dame sitio de agua. No, yo donde vivo es precioso, pero yo necesito agua, yo soy una sirenita. ¿Dónde vive? Yo vivo en un pueblo ¿Dónde vive? en un pueblo de sierra y es muy bonito también, pero yo vivo por el Parque Natural de los Alcornocales, es precioso, pero es que yo necesito agua, es que yo soy un poquito ¿Qué sirena, pueblo es? Alcalá de los Gazules, Hombre, Alcalá, es fantástico. es muy Vale, bonito. yo fui pregonero de la Feria de Alcalá de los Azules. ¡No me digas! Sí, sí. ¿Cuándo? Oh, hace un siglo, hace ya.
Bueno, a lo mejor es que no eh, estaba aquí, es que yo no sé. Yo más de sé. 20 años. Entonces, no es claro, yo no estaba. Yo no estaba. Pero ha sido un placer esta conversación contigo. Me ha encantado. Llevo años. Ya sabes que hace muchos años me puse en contacto, que por cierto, millones de gracias a Javi García por darme tu contacto porque lo he disfrutado muchísimo. Ha sido un enorme placer conocerte, poder estar charlando contigo, porque esto ha sido una charla entre colegas. Ya que vives en Cádiz, pues a ver si podemos hacer por vernos. Y muchísimas gracias por haber aceptado después de tantos inconvenientes. Muchas gracias, Silvia. Y aquí me tiene. Venga, un beso muy grande y a cuidarse. Igualmente, chao. Hasta luego. Pues nada, hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado, que os hayáis reído tanto como me he reído yo. Espero que hayáis aprendido de Juan José. Recordaros que abajo en la cajita de información os dejaré todos los enlaces de interés por si queréis comprar un libro, por si queréis saber algo más de su trayectoria profesional. En definitiva, si queréis conocer un poco más a fondo a Juan José, abajo en la cajita de información lo dejaré linkeado. Recordaros también que dejaré los links a Katy de Tejidos Alcalá por si queréis poneros en contacto con ella. Dejaré su número de teléfono y sus redes sociales por si queréis alguna prenda que yo haya sacado en una entrevista o queréis conocer otro tipo de prendas, calzados, accesorios que ella tiene en la tienda. Abajo en la cajita de información lo vais a tener todo. Yo por ahora me despido, espero veros pronto en la próxima entrevista. ¡Chao! Pues nada, aquí Silvia de la edición, que me he dado cuenta que se me ha olvidado pediros que le des like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis al canal, que es gratis, y que le deis a la campanita para activar las notificaciones, porque si no YouTube no os avisará cada vez que Un Paso Más Allá cuelga nuevo vídeo. Como veis, tengo hoy la voz un poco tocada, aún así no podía dejar de editar el vídeo, no quería fallaros, quería que el jueves estuviera el vídeo sí o sí, así que espero que perdonéis mis pintas y que, bueno, pues eso, que le des like, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita. Lo dicho, mientras tanto, os espero en una próxima entrevista. ¡Chao! Y ahora ya, sí que sí.